Estoy hablando de hace unas semanas. Acepté un trabajo como restaurador de arte en la iglesia de San Bartolomé en Roma. Era un lugar pequeño y casi siempre vacío, perfecto para trabajar en paz. La luz de las vidrieras caía sobre el altar y yo me sumergía en los frescos desgastados. Sentía que estaba en mi lugar. Todo cambió la primera noche. Mientras trabajaba, escuché pasos en la nave lateral. Me sentí inquieto. No sabía quién podía estar allí, así que me levanté y fui a investigar. Caminé despacio, con el corazón latiendo fuerte. Al llegar a un rincón oscuro, encontré un libro de himnos antiguo. Las páginas estaban casi en blanco, pero había una inscripción que me heló la sangre. Era una advertencia sobre secretos ocultos. El aire se tornó pesado. A partir de esa noche, las cosas extrañas empezaron a suceder. Un día, un pincel se movió solo sobre la mesa. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Oía ecos de cantos lejanos provenientes del altar. La calma de la iglesia se volvía inquietante. Pensé que quizás era mi mente jugándome trucos, pero la presión aumentaba. Decidí investigar más sobre la historia de la iglesia. Descubrí relatos de rituales olvidados, cosas que muchos no conocían. Había rumores inquietantes. Un sacerdote anciano me advirtió que había misterios que no debían ser descubiertos. Lo tomé como una leyenda, pero cada detalle me abrumaba. Una noche, mientras trabajaba en el altar, vi una figura difusa en la oscuridad. Mi corazón se detuvo. Podía pensar que era un espejismo, pero un frío me recorrió. La figura parecía moverse lentamente hacia mí. La respiración me costaba, y me repetía, no puede ser real. Pero el aire parecía vibrar de tensión, y no podía apartar la mirada. De repente, la figura desapareció. Pero la inquietud no se disipaba. Cuando volví a mi mesa, el libro de himnos estaba abierto, como si quisiera hablarme. Sentí que la iglesia estaba llena de secretos. Me pregunté, ¿era mi mente? O tal vez había algo más que acechaba en la penumbra. Mientras continuaba mi trabajo, sabía que debía entender ese misterio. Me podía sentir cada vez más atrapado, como si las paredes de la iglesia quisieran contarme algo. Abrí el libro de himnos y vi una página con un símbolo extraño. Era como si me retara a descifrar un enigma. El frío volvió a apoderarse de mí. Esa noche, mientras estaba a solas, un canto lejano llenó la iglesia. Era un sonido suave, casi hipnótico. Me volví hacia el altar, pero estaba vacío. La voz seguía resonando en el aire, y me di cuenta de que no estaba solo. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Mis manos temblaban. No sabía qué hacer. ¿Debía quedarme? ¿Debía escapar? Algo en mí quería desentrañar el secreto, pero otro lado de mí temía lo que pudiera descubrir. Mientras el canto envolvía el lugar, comprendía que la iglesia guardaba más que solo arte. Guardaba historias que quizás deberían permanecer en el olvido. El canto se desvaneció, pero la tensión en el aire se intensificó, como si la iglesia respirara conmigo. Mis pensamientos se agolpaban, confusos y agitados. ¿Qué estaba pasando aquí? Me pregunté. No podía quedarme más tiempo en esta atmósfera inquietante, pero al mismo tiempo, la curiosidad me empujaba a seguir adelante. Decidí recorrer la iglesia. Tal vez, al moverme, podría deshacerme de la sensación de ser observado. Caminé hacia las columnas, tocando la piedra fría con mis manos. Mi mente divagaba entre la historia de la iglesia y las advertencias que había escuchado. Hay secretos que no deben ser descubiertos, resonaba en mi cabeza como un eco. Mientras exploraba, noté que las velas sobre el altar parpadeaban, aunque no había ninguna corriente de aire. Me sentí un poco mareado y dudé sobre si debía seguir adelante. Entonces, noté algo en la pared detrás del altar. Había un fresco que había pasado por alto en mis días de trabajo. Las figuras parecían moverse. Me acerqué, atraído por algo que no podía explicar. Al acercarme, un olor a cera caliente llenó mis fosas nasales. Las imágenes en el fresco comenzaron a tomar forma, contando una historia de ritos antiguos.
Cuerpos danzando, sombras en movimiento, una figura central con un manto oscuro que parecía observarme. Cada vez que intentaba concentrarme en la imagen, sentía un tirón en mi mente, como si alguien me llamara. Fue entonces cuando escuché el sonido del papel rasgado. Miré hacia un lado y vi que el libro de himnos que había dejado sobre la mesa se había abierto nuevamente. Unas páginas se pasaron solas, frenéticamente. Miré hacia el altar, y en ese instante, un grito sordo resonó en mi interior. Fui incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Regresé corriendo hacia la mesa. Lo único que podía hacer era intentar entender ese símbolo extraño que había visto antes. Abrí el libro un poco más y vi que había más de un símbolo, cada uno acompañado por anotaciones en un idioma desconocido. Sudor frío me recorría la espalda. Me preguntaba si en realidad dictaban instrucciones sobre rituales de invocación. El canto lejano volvió, más fuerte y cercano que antes. Todos mis sentidos se alertaron, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura del fresco parecía cobrar vida en mi mente, como si un poder oscuro me reclamara. Sabía que no podía dejar que esto continuara. Debía actuar. Sin embargo, cuando traté de cerrar el libro, una mano helada se posó sobre mi hombro. Me giré despavorido. Allí estaba, la figura difusa de la que había huido aquella noche en el altar. Las sombras la envolvían, y su rostro era un abismo, una mezcla de desesperación y súplica. Los ecos del canto ahora eran gritillos que retumbaban en mi mente. ¿Qué quieres de mí?, grité. Pero la figura permaneció en silencio, sus ojos anhelantes clavados en mí. En ese instante, supe que había cruzado un límite, que había despertado algo que hubiera preferido dejar dormido. Algo antiguo y temible. Todo en la iglesia parecía cobrar vida. Mi corazón palpitaba. Esta vez no había vuelta atrás. La verdad estaba al alcance, pero sabía que descubrirla podría costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. En ese momento, con el eco de los gritos resonando en mis oídos, comprendí que mis días en San Bartolomé apenas comenzaban. Capítulo 2. El frío de la mano sobre mi hombro se sentía como un trozo de hielo, congelando mis pensamientos. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. La figura me miraba fijamente, y aunque su rostro era indistinguible, sentí que sus ojos perforaban mi alma. Cada segundo se estiraba como un chicle, y el canto seguía resonando en mi mente, clamando por atención. De repente, la figura se disolvió en sombras, como si nunca hubiera estado realmente allí. Pero el canto no paraba. Era un latido constante en mi cabeza, atrayéndome hacia el altar. Sin pensar, me lancé hacia el fresco. Algo me decía que allí podría encontrar respuestas. Al acercarme, noté que el fresco mostraba no solo figuras danzando, sino que había una escena central que parecía pulsar con luz. Era como si las sombras se movieran en un patrón, formando un camino. El canto se intensificaba cada vez más, casi como si me guiara. La mezcla de miedo y anhelo creció en mí. Busqué en mi memoria cualquier fragmento de información que pudiera tener. Había escuchado de otras personas sobre voces del pasado, sobre la historia de esta iglesia. Pero ahora sentía que el pasado me llamaba, me reclamaba. ¿Era posible que esa figura quisiera que yo desentrañara un secreto? Decidí buscar el símbolo que había visto antes en el libro de himnos. Volví a la mesa, y allí estaba, esperando. El libro, abierto ante mí, parecía pulsar de vida. El olor a cera caliente era abrumador. Me incliné sobre las páginas. Entonces lo vi, una ilustración que representaba el mismo símbolo que había presenciado en el fresco. ¿Era un ritual? ¿Una invocación? El pasaje estaba casi ilegible, pero había una advertencia, sus letras fluían como el agua, deslizando palabras sobre la superficie. Algo como no des la espalda a la oscuridad. El canto ahora se transformó en un murmullo, sutil y amenazante. Podía sentir que alguien me observaba. Miré por encima del hombro, pero la iglesia, aunque sabia en secretos, parecía vacía. Temí que la figura se manifestara nuevamente. ¿Qué eran esos rituales de invocación? ¿Qué había desatado al entrar aquí? Mis pensamientos se agolpaban más intensamente. Podía sentir que algo se acercaba.
Mi corazón latía desbocado y el frío en el aire se intensificaba. Entonces, un estruendo rompió el silencio. El altar comenzó a temblar, y el fresco pareció expandirse, mostrando más figuras, cada una de ellas con una mirada fija en mí, como un tribunal. Me di cuenta de que el canto no solo resonaba en mis oídos, sino que parecía vibrar en toda la iglesia. Era un llamado, y en el fondo sabía que no podía ignorarlo. Tenía que responder, ¿pero cómo? Un impulso violento me atacó: sal de aquí. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Entonces, un crujido resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí, frente a mí, se materializó una sombra oscura. Era la figura otra vez, pero esta vez parecía más clara, más decidida. Antes de que pudiera reaccionar, esos ojos oscuros se abrieron y me susurraron: el saber tiene un precio. Y fue en ese instante, en medio del eco de su advertencia, que comprendí que la verdad que buscaba podría ser más aterradora de lo que jamás imaginé. Con un solo paso, la sombra se acercó, y su presencia se sentía más intensa que nunca. Tuve que decidir: ¿estaba listo para afrontar lo que significaba desentrañar el misterio de San Bartolomé? Con el corazón en la mano y el canto consumiendo mis pensamientos, sentí que no había vuelta atrás. La oscuridad estaba aquí, y no iba a dejarme ir tan fácilmente. Capítulo 3. La sombra estaba tan cerca que mi piel erizaba. Su presencia era como un peso en el aire, y el canto se transformaba en un coro desquiciado que me empujaba a la locura. Intenté recordar las palabras del libro, pero todo se desvanecía como humo. Necesitaba salir de allí, pero algo me retenía. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le pregunté, mi voz temblorosa. La figura no respondió de inmediato, y el silencio se volvió abrumador. Podía escuchar el eco de mi respiración, cada inhalación un grito mudo en aquella iglesia sombría. Has venido a buscar respuestas, finalmente dijo la sombra, su voz como un susurro helado. Pero las respuestas vienen a un costo. Mis pensamientos se dispararon. ¿A qué costo? La advertencia resonaba en mi cabeza. Tal vez era el momento de marcharse, pero un impulso desconocido me retenía. La curiosidad se había transformado en una necesidad. Necesitaba entender, incluso si eso significaba enfrentar mis miedos. ¿Qué clase de respuestas?, pregunté, aunque sabía que no debía. La sombra extendió su mano. Un gesto simple, pero en su palma vi una luz tenue brillando, un pequeño destello que parecía surgir de la oscuridad misma. Tenía una forma similar al símbolo del fresco, pero el brillo era diferente. Era casi hipnótico. Todo tiene un precio, repitió, y en ese instante comprendí que el precio podría ser más que unas simples palabras. Podría ser algo que no estaba dispuesto a pagar. Sin darme cuenta, me acerqué más, atraído por la luz como un insecto hacia la llama. Mientras me acercaba, el altar vibró una vez más. Las figuras del fresco comenzaron a moverse, danzando de manera frenética, como si se prepararan para algo antiguo y peligroso. Su canto se volvió desesperado, un lamento que llenaba la iglesia. ¿Qué has hecho?, le pregunté a la sombra, sintiendo como el terror comenzaba a mezclarse con la emoción. Lo que tú has hecho, respondió con calma, antes de que una risa sutil escapara de sus labios. Fue un sonido que retumbó en mis huesos, una burla que me hizo sentir pequeño. Sentí el sudor frío deslizándose por mi frente. En ese momento, todo lo que había investigado sobre aquella iglesia y sus leyendas cobró vida en mi cabeza. Había rumores de cultos, de rituales que invocaban fuerzas desconocidas. ¿Era esa la razón por la que estaba aquí? ¿Era yo un incauto buscando respuestas que no debería tocar? Volví a mirar hacia el fresco. Las figuras danzaban más rápido, sus movimientos volviéndose erráticos. Podía ver cómo sus ojos miraban hacia mí, casi como si pidieran ayuda o condena. El canto se convertía en una ola que me arrastraba, y veía todo con más claridad. En medio de esa danza, el símbolo brillaba intensamente, desafiando mi cordura. Si no actúas, serás parte de ellos, susurró la sombra. Un escalofrío me recorrió la espalda. La figura no estaba jugando. Había un riesgo palpable en el aire. Miré a la sombra y luego al fresco,
sintiendo que cada decisión que tomara era crucial. La luz en la mano de la sombra empezó a intensificarse y entendí que el tiempo se acababa. Entonces, en un impulso, decidí. Basta, grité, levantando la mano, intentando bloquear el canto y las visiones. Pero al hacerlo, la luz de la sombra se apagó abruptamente, llevándose consigo la música y las danzas. Todo quedó sumido en un silencio sepulcral. Y fue en ese instante de calma que comprendí, esto era solo el inicio. La oscuridad no iba a dejarme así. Algo se había desatado, y estaba mucho más allá de lo que había imaginado. Una puerta entreabierta a lo desconocido. Fue entonces cuando escuché el crujido de la madera. Me volví rápidamente y vi que algo más se acercaba desde la penumbra. Algo aún más oscuro. Capítulo 4. El sonido era inconfundible. Un crujido, como si una puerta se abriera lentamente en la oscuridad. Mi corazón retumbaba, y el sudor caía por mi sien. La sombra frente a mí había perdido parte de su poder, pero esa nueva presencia era aún más desconcertante. ¿Qué se acercaba? La luz del símbolo había desaparecido, dejándome con un terror palpable. Pude ver el contorno de algo más en la penumbra. Era una figura baja, con un manto que caía pesadamente. Sus movimientos eran lentos pero decisivos, y sentí que el aire se volvía más denso a medida que se acercaba. Intenté retroceder, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Ya era demasiado tarde. De repente, la figura emergió de las sombras. Era un ser humano, pero su rostro estaba cubierto por una capucha oscura. Aún sin verlo, sentí que las miradas de sus ojos me atravesaban, como si pudieran leer cada pensamiento oculto en mi mente. Me sentí expuesto, como si toda mi búsqueda y mis incertidumbres estuvieran en la mesa. «Buscas respuestas», dijo la figura, su voz resonando en la enorme nave de la iglesia. «¿Pero sabes realmente lo que eso significa?» «No, no lo sé», respondí, intentando mantener la voz firme. Solo quería entender. Pero mi propio argumento sonaba vacío, incluso para mí. ¿Cómo podía buscar respuestas si no sabía a qué me estaba enfrentando? «Este lugar es un umbral», dijo, haciendo un gesto hacia las paredes cubiertas de frescos. «Un lugar donde la fe y la oscuridad coexisten. Algunos vienen en busca de salvación, otros para expandir sus conocimientos. Pero no todos los conocimientos son seguros, ni todas las respuestas son gratificantes». La sombra que antes había estado junto a mí se desvaneció ligeramente, pero aún podía sentir su presencia, una especie de espectador que se deleitaba en el caos que se desarrollaba. No podía permitir que esto se convirtiera en una conversación filosófica. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, la ansiedad chisporroteando en mi voz. «¿Qué es lo que hay detrás de estas paredes?». «Detrás de cada revelación hay un costo», respondió. «Algunos pagan con su cordura, otros con su vida». «¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para cruzar el umbral?». Sentí que el miedo anidaba en mi pecho, pero una chispa de determinación brotó en mí. Había llegado hasta aquí, y no podía retroceder. «¿Qué debo hacer para obtener respuestas?», admití, sintiendo que estaba en la cuerda floja. La figura se inclinó hacia mí, revelando un destello de luz de su propia mano. Era un fuego vivo, pero no ardía. «Lo primero que debes hacer es arriesgarte a perderlo todo», dijo, antes de soltar el fuego, dejándolo caer al suelo. La llama se expandió rápidamente, envolviendo el altar, y las figuras del fresco empezaron a gritar, sus voces fusionándose en un caos ensordecedor. Era como si el lugar mismo estuviera reaccionando a la pérdida de control. Miré la situación con incredulidad. «Espera», grité, pero todo se desvaneció en el éxtasis de la danza frenética. La atmósfera se tornó pesada mientras el fuego iluminaba cada rincón, revelando imágenes que jamás había imaginado. Y ahí fue cuando lo vi. En el fresco, una figura gris se desprendió de su forma, avanzando hacia mí. No era el canto desgarrador el que escuchaba ahora, sino un susurro que decía mi nombre. Algo en mí se heló. La figura gris levantó una mano, y su dedo índice apuntó directamente hacia mí. «Eres uno de los elegidos», murmuró, y lo entendí en ese instante.
No solo había cruzado un límite, había desatado algo que no podía controlar. La danza de la oscuridad apenas comenzaba, y mi historia estaba a punto de tomar un giro aterrador. Capítulo 5. Lo último que recordaba era el ardor del fuego y la figura gris apuntándome. De pronto, el aire se congeló a mi alrededor. Cerré los ojos, temiendo que el caos me consumiera. Cuando los abrí de nuevo, me encontraba en un lugar completamente diferente. Estaba en una calle oscura, rodeado por edificios desgastados que parecían susurrar secretos. No había rastro del altar ni del manto oscuro. Encontré un callejón estrecho que se adentraba en la penumbra. Incluso la luz de la luna parecía tener miedo de iluminar este lugar. Caminé, pero cada paso resonaba como un eco en mi mente. La figura gris aún estaba en mis pensamientos, su declaración resonando tan fuerte como el latido de mi corazón. Eres uno de los elegidos. Las palabras se repetían, envolviéndome. ¿Elegido para qué? No tenía respuestas, solo la sensación de que algo me estaba observando. Me detuve. Una sombra se movió entre los edificios, y mi instinto me dijo que no estaba solo. Miré alrededor, buscando una salida, pero las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si hubiesen cobrado vida. Giré sobre mis talones y, con prisa, me dirigí hacia el callejón. En ese momento, escuché pasos, pesados y decididos. El miedo volvió a carcomerme. Empecé a correr, pero cada movimiento se sentía torpe. Algo me estaba persiguiendo, una bestia quizás, alimentándose de mi terror. Las paredes del callejón se ofrecían como únicas compañeras en mi huida, pero se sentían como prisiones. «Detente». Oí gritar. La voz era familiar, pero los ecos distorsionados la hacían parecer aterradora. Di la vuelta y vi una figura con un rostro conocido pero distorsionado, era el hombre de la capucha. Su mirada estaba fija en mí, llena de una intensidad que me drenaba la energía. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó, susurrando con fuerza. «No entiendes el peligro». «No sé qué está pasando», respondí con desesperación. Solo quería respuestas. «Las respuestas no siempre son lo que uno espera», dijo con gravedad. «Debes regresar, antes de que sea demasiado tarde». De repente, el callejón comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Un torbellino de sombras y luces se arremolinó, y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. «Espera». Grité, pero ya era demasiado tarde. Las sombras me estaban tragando. Un instante después, caí al suelo de nuevo, esta vez, en el altar de la iglesia, de vuelta al lugar donde todo había comenzado. La figura gris estaba allí, observando. La llama aún danzaba a mis pies, y las figuras en los frescos parecían observar con renovada atención. «Has regresado», afirmó la figura gris con una voz serena, casi melódica. «Pero no sin el costo de tus elecciones previas. Cada camino ya no es el mismo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué has hecho? ¿Qué significa esto?». «Lo que buscas está más cerca de lo que piensas», continuó, «pero cada revelación viene con su propia carga. Debes decidir si estás dispuesto a cargar con esto». Mientras hablaba, las paredes comenzaron a vibrar. Los frescos parecían cobrar vida, y las figuras ya no eran sombras, sino portadores de un mensaje. Comprendí que mi búsqueda de respuestas me había llevado a un umbral que nunca imaginé cruzar. Y justo cuando estaba a punto de formular otra pregunta, todo se oscureció. Una risa distorsionada resonó en mis oídos, confirmando que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. La oscuridad se deslizaba sobre mí, y no sabía si podría despertar de este nuevo horror. Capítulo 6. Desperté en una sala blanquecina, con luces brillantes y un olor a antiséptico que me llenaba los pulmones. Intenté moverme, pero el dolor se extendió por mi cuerpo, como si cada músculo hubiera sido golpeado. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. No sabía dónde estaba. «¿Estás bien?». La voz era familiar, pero el rostro que apareció ante mí no me era del todo conocido. Era una joven con un halo de luz a su alrededor. Se veía preocupada, pero no era la figura gris. Era una persona, real y tangible. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?».
Pregunté, intentando recordar cómo llegué hasta aquí. Estás en un hospital. Colapsaste en la iglesia, respondió, su mirada fija en mí. Me llamo Clara. Me encontraste ahí, tratando de ayudar. ¿Ayudar? Reflexioné. ¿Qué quieres decir con ayudar? Tenía que salir de allí. ¿Era un juego? ¿Una trampa? Ella suspiró, como si las piezas del rompecabezas la frustraran tanto como a mí. No era un juego. Te metiste en algo de lo que no comprendes las consecuencias. Sabía que lo harías. Estabas tan cerca de saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? La pregunta salió de mis labios sin pensarlo. La sensación de que algo me había seguido, algo oscuro y terrorífico, todavía pesaba sobre mí. Estaba a punto de volver a preguntar, cuando una sombra cruzó la puerta. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión grave, se acercó a nosotros. Clara, necesito hablar con él a solas, dijo. Ella dudó, pero se apartó. El hombre no sonrió. Soy el doctor Torres, se presentó. Lo que experimentaste en la iglesia no fue un simple desmayo o un episodio de estrés. Te has adentrado más allá de lo que muchos se atreven. Las manifestaciones en ese lugar son más importantes de lo que imaginas. No entiendo, respondí, tratando de asimilar sus palabras. ¿Qué significa todo esto? El altar, las figuras, las sombras, no son solo imágenes. Son portales a otras realidades. Te llevaron a un mundo donde los elegidos deben tomar decisiones que afectan a más que a ellos mismos, explicó, su voz firme pero también cargada de preocupación. El hombre de la capucha no solo te seguía, estaba protegiéndote. Él fue uno de los elegidos antes que tú. Cada acción tiene un efecto en este plano y en otros. Mi mente giraba. ¿Y qué pasa si no me eligen de nuevo? ¿Qué pasará con la gente que me rodea? Realmente, no puedes escapar de lo que has despertado. Ellos están buscando a los elegidos, no podrás correr de eso, dijo con una seriedad que me heló la sangre. Has pasado por la primera prueba, pero la siguiente está a punto de comenzar. Al escuchar esto, el ambiente se tornó denso, y comprendí que mi verdadera elección estaba por llegar. Me di cuenta de que tenía que regresar, enfrentar lo que había dejado atrás. Pero también sabía que esta vez, lo haría consciente de las sombras que me acechaban y de la carga que ahora llevaba. Un grito cortante interrumpió mis pensamientos. Venía de la sala Eyoining. Una ola de pánico me envolvió. ¿Qué fue eso? Pregunté, sintiendo que algo se desencadenaba. Es mejor que te prepares para lo que se avecina, dijo el doctor. Debes salir de aquí. La oscuridad no espera. No había más tiempo. La urgencia me inundó. Sabía que tenía que reaccionar, pero el miedo me paralizaba. Entonces, un pensamiento claro cruzó mi mente, la figura gris, el hombre de la capucha, todo estaba conectado. Y quizás, tal vez habría revelaciones que aún no había imaginado. Pero, ¿podría enfrentar lo que vendría después? La sombra de la incertidumbre se cernía sobre mí. La decisión estaba en mis manos, y cada segundo contaba. Capítulo 7. Despertar de ese trance era como salir de una pesadilla, solo para caer en otra. Al doctor Torres decir que debía salir de ahí, sentí que la profundidad de su aviso se clavaba en mí. Las luces del hospital se sentían abrasadoras, y el ruido distante de las máquinas parecía un eco de la realidad que me esperaba afuera. Me esforcé por encontrar alguna lógica en todo esto, alguna forma de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por dónde empiezo? Murmuré más para mí que para el doctor. Él me miró con seriedad y tuve la sensación de que compartía el mismo miedo. Ve hacia la salida, pero evita los pasillos principales. Lo que provocó tu desvanecimiento puede estar al acecho en cualquier lugar. La forma en la que lo dijo me hizo sentir que el peligro era real, palpable. El hospital tenía sus propios secretos, pero en mi mente, simplemente prefería no pensarlo mucho. El sonido de otro grito resonó en la distancia, esta vez más cercano y desgarrador. Mis instintos de supervivencia se activaron. Sin pensarlo más, me incorporé lentamente, el dolor ya era un grito mudo a mi cuerpo.
Mis piernas temblaban, pero no podía dejar que eso me detuviera. Tenía que salir de ese lugar, tenía que enfrentar lo que venía. Tomé un profundo respiro y me dirigí hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba en mi mente como un tambor inquietante. Salí de la habitación y el pasillo estaba vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de lo que podría estar acechando. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro. Imágenes de personas que parecían estar perdidas en sus propios pensamientos, un reflejo de la inquietud que sentía. Una de las fotos me llamó la atención, un grupo de hombres y mujeres frente a una iglesia, todos con expresiones serias. Algo en sus ojos me hizo sentir que sabían más de lo que dejaban ver. Decidí seguir adelante. Un grupo de enfermeras pasaron cerca, pero no me vieron. Hice todo lo posible por mantenerme en las sombras, un palpitante recordatorio de que estaba en un lugar desconocido. Se acercaba el grito de nuevo, resonante y lleno de terror. Tenía que encontrar la salida. En mi apuro, me desvié hacia una sala de espera vacía. Cabía la posibilidad de que nadie allí estuviera al tanto del miedo que sentía. Pero no estaba solo. Al mirar más de cerca, vi la forma escalofriante de una figura conocida. El hombre de la capucha estaba sentado en la esquina, con la cabeza gacha. Su presencia me hizo cuestionar si estaba aún refugiado en un sueño o si había cruzado a un mundo donde los peores miedos eran parte de la realidad. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, mi tono era un susurro mientras el pánico crecía en mi pecho. Porque tú me has llamado, respondió con voz baja, pero firme. Tu desvanecimiento fue solo el principio. Ahora, tienes que decidir si enfrentarás la oscuridad, o dejarás que te consuma. Esa respuesta me llenó de confusión y miedo, pero también tenía la sensación de que en su mirada había una chispa de esperanza. Sin embargo, el ruido de disturbio de afuera crecía, y sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué debo hacer? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerme. Dirígete al altar, dijo, y su mirada se endureció. Es allí donde todo se decidirá. Pero ten cuidado, los que buscan a los elegidos están más cerca de lo que imaginas. Con ese aviso resonando en mi mente, vi que el camino se abría ante mí. La decisión. La oscuridad. El altar. Todo estaba entrelazado por hebras invisibles de destino. Y en ese momento, solo un pensamiento persistía, era el momento de enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Capítulo 8. Me alejé de la sala de espera, dejando atrás la figura del hombre de la capucha. Su advertencia me perseguía, nublando mis pensamientos. El altar. Esa simple palabra retumbaba en mi mente, como un mantra. Tenía que llegar allí, ¿pero cómo? El hotel se había convertido en un laberinto de sombras y ecos, y el grito ya no era solo un distante susurro, estaba más cerca que nunca. Las luces seguían parpadeando, acompañando cada paso como un mal presagio. Desde la sala de espera, giré en un pasillo lateral. Quería escapar del caos que parecía concentrarse en la entrada principal. A medida que avanzaba, el frío del lugar me envolvía. Las paredes estaban cubiertas de un color grisáceo y la atmósfera se sentía opresiva, como si el hospital mismo estuviera vivo, respirando y observando. De pronto, escuché un ruido. Era un rasguño surgiendo de una habitación al lado. Me detuve, conteniendo la respiración. No sabía si debía investigar o seguir adelante. La curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó hacia la puerta entreabierta. La empujé suavemente, y el chirrido de las bisagras rompió el silencio. Dentro, la habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue que entraba por una ventana sucia. En el rincón, vi una figura encorvada. Mi corazón dio un vuelco. Era otra persona. Se dio la vuelta, y su mirada desesperada atravesó la semipenumbra. «Ayúdame», exclamó la mujer, con ojos desorbitados y una voz llena de terror. «No puedo quedarme», respondí, casi sin poder articular la frase. «Debo ir al altar». «¿El altar?». Su expresión se tornó aún más pálida. «No deberías ir allí».
Ellos antes de que terminara, un sonido ensordecedor resonó en el pasillo. Era un golpe, profundo y ensordecedor, como si algo o alguien se acercara. Miré hacia la puerta y sentí que el tiempo se ralentizaba. «Vamos», grité, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, ella se lanzó hacia mí, apresurada y nerviosa. Sin pensar, tomé su mano y la tiré fuera de la habitación, corriendo lo más rápido que pude. Nuestras respiraciones se entrelazaban mientras corríamos por el pasillo. A medida que nos acercábamos a la intersección, una sombra se deslizó, bloqueando nuestro camino. Era un grupo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en un mar de oscuridad. «No podemos enfrentarlos», susurró la mujer. «¿Qué quieren?», pregunté. «Los elegidos, ellos, quieren atraparnos», respondió, mientras sus ojos reflejaban el terror palpable. Al ver las sombras moverse, supe que no había tiempo que perder. Miré a mi alrededor en busca de una salida. «Sígueme», le grité, mientras me arrastraba hacia una puerta lateral que llevaba a una escalera de servicio. Bajamos a toda prisa, el eco de nuestros pasos resonando en las paredes. Mientras descendíamos, el aire se sentía más helado y pesado. «¿A dónde vamos?», preguntó la mujer, su voz apenas un hilo. «Bajo hacia el altar, allí estará la respuesta», dije sin estar completamente seguro de mi propio plan. Entonces, al llegar al final de la escalera, me detuve. Frente a nosotros, se alzaba una puerta de madera robusta que parecía vibrar con una energía oscura. Ahí estaba, el altar. Podía sentirlo a través de la puerta. Pero, antes de que pudiera tomar aliento, un grito resonó detrás de nosotros, y giré para encontrarme cara a cara con las sombras. Mi corazón se detuvo. Sabía que el momento de decidir había llegado. ¿Era el altar mi salvación o la condena? Los ecos resonaban en el aire mientras las sombras se acercaban, sus figuras envueltas en misterio y terror. La mujer a mi lado temblaba, sus ojos desorbitados reflejaban el pánico y, en un instante, ninguna de las preguntas que me atormentaban parecían tener respuesta. Me giré hacia la puerta, sintiendo la madera crujir bajo mis manos, el aire se tornaba cada vez más denso como si la misma iglesia me advirtiera de lo que se avecinaba. «Debemos entrar», dije, mi voz firme, aunque mis músculos estaban tensos como cuerdas de violín. Antes de que la mujer pudiera protestar, empujé la puerta. El chirrido resonó en la penumbra y el frío me golpeó de inmediato, aún más intenso que antes. El altar estaba allí, altivo y oscuro, y en su superficie brillaba un pequeño objeto que parecía atraer toda la luz en la sala. El canto lejano comenzó a fluir de nuevo, su tono suave pero inquietante, reverberando dentro de mi cabeza. La figura gris apareció de nuevo, aún más nítida y poderosa en este espacio sagrado, como si la esencia misma de mis miedos se hubiera materializado. «Has regresado», dijo, y su voz envolvía el aire como una niebla densa. «El altar guarda las verdades que buscas, pero también lo que temes». «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo que la desesperación se mezclaba con la determinación. Pero la figura solo sonrió lentamente, como si se deleitara en mi confusión. «Vas a elegir», dijo, señalando el objeto en el altar, un pequeño relicario que emanaba una luz temblorosa. «Ese relicario contiene el poder de los elegidos, pero solo si estás dispuesto a aceptar lo que conlleva. Cada decisión tiene su consecuencia». Las sombras detrás de mí se acercaban lentamente, moviéndose como si disfrutaran de mi sufrimiento. «No me dejas otra opción», murmuré, mi corazón latía al ritmo del canto. Me giré hacia el altar, y frente a ese relicario, la verdad se hizo evidente. Este objeto era lo que necesitaba para comprender lo que había desatado, lo que había traído a esas sombras. Podía terminar con esto. La figura gris inclinó su cabeza, como si leyera mi mente. «Pero ten cuidado, el conocimiento tiene un precio. No todos sobrevivirán a la verdad». Apreté los dientes y estiré la mano hacia el relicario. En cuanto mis dedos tocaron la superficie fría, se sintió como si el tiempo se detuviera. Un torrente de visiones me envolvió, los rostros de aquellos que habían cruzado por la iglesia en busca de respuestas, cada uno atrapado en un ciclo de decisiones horrorosas y sacrificios. Mi mente se inundó con sus gritos, y el canto se transformó en un grito ensordecedor.
Volví a la realidad, un sudor frío empapando mi frente. Miré hacia la figura gris. ¿Qué he hecho?, pregunté, sintiendo la desesperanza arrastrándome. Las sombras estaban más cerca, y su sed de respuesta se mezclaba con un hambre insaciable. Esto es mayor que tú, replicó, su voz ahora grave. Pero no temas, los elegidos siempre encuentran su camino, aunque el costo sea alto. Sin más tiempo para pensar, los movimientos de las sombras se lanzaron hacia mí, pero ya no estaba dispuesto a dejar que el miedo me consumiera. ¿Qué debo hacer?, grité, sintiendo que el relicario palpitaba en mi mano. Usa tu conocimiento. Ya no hay vuelta atrás, respondió la figura gris, justo antes de que la oscuridad me envolviera. La última visión fue de mí mismo, frente al altar, encadenado a mis propias decisiones y los ecos del pasado. Grité en la oscuridad, un grito que resonó por el tiempo y el espacio, mientras las sombras se abalanzaban sobre mí. Su grito se convirtió en un eco lejano, como el canto que nunca se detendría. Me desperté en la iglesia de San Bartolomé, con el relicario en la mano y la luz de las vidrieras proyectando sombras danzantes sobre el suelo. Todo había vuelto a la calma, pero algo había cambiado. El peso de mis decisiones me seguía, y las visiones de lo que había desatado nunca me dejarían en paz. Afuera, algunas de las figuras que habían estado atrapadas en las pinturas se desvanecían lentamente, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y desesperación. Aunque la iglesia parecía tranquila, sabía que el eco de mis elecciones resonaría para siempre, y quizás, lo más inquietante de todo, es que la respuesta que había encontrado no era el final que había buscado, sino un nuevo comienzo en un ciclo incesante entre la luz y la oscuridad. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. Todavía pienso en lo que me he convertido. A veces me pregunto si esas cosas que vi seguirán acechando. Pero principalmente, trato de no pensar en ello.